Bienvenidos, soy la profesora Marilis Valero y el día de hoy vamos a hablar sobre el examen de las cuentas de costos y gastos. Para ello vamos a utilizar esta presentación elaborada por la licenciada Eliana Faneite, profesora de nuestra facultad. Ahora bien, para iniciar, vamos a diferenciar los costos de los gastos. Los costos son sumas de erogaciones en que se incurren para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere un ingreso o beneficio económico futuro. Por su parte, los gastos es una partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una entidad. Es el sacrificio económico para la adquisición de un bien o servicio derivado de la operación normal de la organización y que no se espera que pueda generar ingresos en el futuro. Fíjense que acá la diferencia fundamental es el beneficio económico futuro. En el caso del costo, pues para que un egreso sea calificado o clasificado como un costo, debe tener como condición que se genere un ingreso o beneficio económico futuro. En el caso de los gastos, no se espera que se pueda generar ingresos en el futuro. Ahora bien, continuando un poco con los costos, vamos a encontrar dentro de los costos el costo de venta, que se refiere al costo de la mercancía que se compra con la finalidad de vender. Acá podemos ver la fórmula que conocemos desde Contabilidad 1 para determinar el costo de venta de una empresa. Estaríamos tomando en cuenta el inventario inicial, que es la mercancía con la que se inicia el ejercicio económico, más las compras de todo el año. Eso, la suma de esos dos montos nos da el total de artículos disponibles para la venta, la mercancía disponible para la venta. Si a ese monto de esa mercancía que yo tuve disponible para vender durante el año, le resto el inventario final, que es lo que me quedó de inventario, entonces allí obtengo el costo de la mercancía que efectivamente vendí. Los costos también no es solo costo de venta, sino que si se trata de una empresa que fabrica, que manufactura, entonces hablamos también de los costos de manufactura o costos de fabricación. Y se refieren a desembolsos relacionados con la transformación de una materia prima en artículos terminados listos para la venta. Y los costos de manufactura pues se clasifican en los materiales o la materia prima como tal, la mano de obra directa y los gastos de fabricación. Cuando hablamos entonces de los gastos, también tienen una clasificación, encontramos gastos y diferentes tipos de gastos, entre ellos los gastos de venta, que son aquellas erogaciones relacionadas directamente con la preparación y almacenamiento de esa mercancía para la venta. Y se registran en cuentas individuales, por ejemplo, los sueldos y comisiones de los vendedores, los fletes en ventas. Por su parte, los gastos de administración son aquellas erogaciones incurridas en la dirección general de una empresa. Varían de acuerdo a la naturaleza del negocio, aunque por regla general abarcan sueldos, salarios, gastos de materiales de oficina, alquiler, las depreciaciones, entre otros. Los gastos financieros son el conjunto de erogaciones incurridas por la empresa en la obtención, uso o devolución de capitales financieros puestos a su disposición por terceras personas. Hablamos allí de los intereses diversos, los gastos y comisiones bancarias, entre otros. Ahora, cuando hablamos de realizar un examen, una auditoría a estas distintas cuentas de costos y gastos, los procedimientos de auditoría que normalmente podemos aplicar serían
Determinar si los costos de las mercancías vendidas o servicios prestados durante el periodo están debidamente aplicados o imputados contra los ingresos registrados. Determinar si todos los gastos aplicados al periodo actual, así como las partidas reconocidas en dicho periodo, han sido debidamente cargadas o provisionadas. Y determinar si los costos están debidamente clasificados y consignados en el estado de resultados o de superávit ganado según resulte apropiado. Fíjense que es importante para esta auditoría entonces conocer cuáles son los procedimientos normales de registro, clasificación y presentación de estas cuentas. También tenemos que estos procedimientos además incluyen el estudio de estadísticas de operación, comparaciones de margen de utilidad bruta y de costos y gastos entre periodos diferentes, revisión de los procedimientos de desembolsos y nóminas, incluyendo verificación de comprobantes en serie, prueba de nóminas, referencia cruzada con el trabajo de auditoría en las cuentas del balance general o estado de situación financiera, análisis de cuentas seleccionadas de costos y gastos y la comprobación mediante pruebas de la documentación de respaldo. Acá podemos ver un ejemplo de procedimientos de auditoría que podemos establecer en un programa de auditoría de las cuentas del costo de venta. Fíjense que tenemos la numeración, la descripción del procedimiento, el responsable, la fecha en que lo realiza y las referencias a los papeles de trabajo. Ahora bien, recordemos que estos procedimientos no es una regla general, no es algo estricto, no es algo que es así porque sí. Recordemos que todo va a depender del tipo de negocio que estemos auditando y de allí la importancia del conocimiento de ese negocio. Veamos acá estos ejemplos que están en las láminas. Uno, compruebe los cargos a las cuentas de compras mediante pruebas selectivas, revisando la documentación que ampara las compras seleccionadas, revisando facturas, notas de entrega, guías de despacho. Considere reducir la revisión de compras si el resultado de las pruebas de transacciones es satisfactorio e incluye una cantidad representativa de compras. Si hicimos previamente una revisión de compras y hicimos unas pruebas de transacciones bastantes, que abarcaron bastantes compras como tal, entonces no es necesario este procedimiento. Por eso les diría, todo depende del negocio y de cómo se vaya desarrollando el trabajo realizado. 2. Obtenga un resumen del costo de productos vendidos por productos importantes, líneas de productos, para ver esta información de manera individual. Compare el margen de utilidad sobre ventas totales por línea de producto, por sucursal, durante el periodo con respecto al periodo anterior y explique las diferencias importantes. Esta explicación pues debe venir de esa misma empresa y de la investigación que ustedes como tal estén realizando. Cerciórese del tratamiento contable de ventas de desperdicio. Asegúrese del importe de las compras intercompañías si es significativo. Elimínelo del estado de resultados. Esos son algunos ejemplos. Se me devuelve la lámina. Esos son algunos ejemplos de los procedimientos de auditoría en las cuentas del costo de venta y ahora otros ejemplos de procedimientos de auditoría en las cuentas de gastos tenemos. Analice las siguientes subcuentas de gastos para determinar lo que hubiera percibido cada uno de los directivos de la empresa por tales conceptos y su debida autorización. Salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, transporte, otras remuneraciones. Analice y compruebe discriminando unos y otros
los pagos efectuados por conceptos de propaganda y relaciones públicas. Analice las subcuentas donaciones para determinar las transferencias de dinero efectuadas a favor de personas naturales o jurídicas, comprobando además su debida autorización y el cumplimiento de requisitos de carácter fiscal. Analice la subcuenta de alquiler y examine los contratos de arrendamiento respectivos para verificar que todo esté correctamente relacionado. Y también tenemos por acá algunos procedimientos de las cuentas de otros gastos. Nosotros a veces podemos encontrar empresas que tienen una cuenta en sus estados de resultados como otros gastos. Eso es una cuenta muy genérica y es una cuenta que de hecho llama la atención de la administración tributaria. Por lo tanto, es importante también que llame la atención de los auditores. Veamos entonces los procedimientos de auditoría. Segregue los intereses pagados por préstamos a largo plazo de otros intereses. Obtenga análisis de las partidas mayores. Pruebe la corrección aritmética y revise la documentación comprobatoria si es necesario. Cuando sea necesario, clasifíquelos en grupos apropiados de conformidad con las normas de presentación de estado financiero. Escriba un memorándum breve sobre los asuntos importantes y conclusiones alcanzadas. Fíjense que, como les he dicho a lo largo de lo que va el semestre, es importante que el auditor sea una persona muy estudiada, porque tienes que conocer las diferentes leyes, no solamente los procedimientos de auditoría, sino que debe conocer las diferentes leyes, las diferentes normas, los diferentes tributos. Tiene que, además, investigar la empresa, conocer la empresa. Vamos a encontrarnos diferentes empresas a lo largo de la carrera y cada empresa debe ser estudiada adecuadamente para poder auditarla de una manera efectiva. Examen de las cuentas de gastos de fabricación. Tenemos acá procedimientos de auditoría como efectúe una revisión general de estas cuentas para ver si han sido clasificadas correctamente y que las cuentas hayan sido llevadas sobre una base uniforme. Efectúe comparaciones con el ejercicio anterior e investigue las variaciones importantes. Revise las cuentas de reparación y mantenimiento y pruebe los cargos hechos a estas cuentas, examinando la documentación comprobatoria y su correcta contabilización de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general. Recordemos que los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela son las NIF. Muy bien. Específicamente, eh, vamos a hablar ahora del examen de las cuentas de nóminas, que también viene a ser un egreso para nosotros, un gasto. Entonces, la parte de las cuentas de nómina, vamos a hablar un poquito del objetivo de las pruebas de cumplimiento. Recordemos que las pruebas de cumplimiento persiguen obtener evidencia sobre el funcionamiento efectivo del control interno de la empresa. Y acá tenemos algunos ejemplos como determinar si se cumplen las normas legales relacionadas con la contratación, pago de salarios y liquidación de prestaciones sociales. Fíjense que acá estamos hablando de que también debemos conocer la normativa laboral. O sea, no es solamente conocer la normativa contable, tenemos que conocer la parte tributaria, la parte laboral, tenemos que saber de todo un poco, ¿ok? Si se efectúan todos los descuentos, determinar si se efectúan todos los descuentos, si se hacen todas las retenciones sobre sueldos y salarios conforme a lo establecido y prescrito por las normas legales. Determinar si se pueden inflar de alguna manera las nóminas de sueldos y salarios. Determinar si es posible pagar a empleados y trabajadores por trabajos no realizados. Determinar si pueden subsistirse otros errores en los cómputos por trabajos no realizados.
Ahora, las pruebas sustantivas. Recordemos que las pruebas sustantivas persiguen obtener evidencias sobre la validez de la información suministrada por los documentos examinados. Por lo tanto, tenemos acá determinar, comprobar la razonabilidad de los pagos efectuados por concepto de salarios, aportes y retenciones sobre salarios y pagos de prestaciones sociales. Cerciorarse si se cumplen las disposiciones legales en las relaciones de la empresa y sus trabajadores. Asegurarse de la razonabilidad de los pasivos estimados por conceptos de prestaciones sociales. Comprobar la adecuada distribución y contabilización de las nóminas, aportes y retenciones sobre salarios y prestaciones sociales. Veamos acá un ejemplo de un cuestionario de control interno del área de nómina. Acá, por supuesto, el nombre de la empresa, el índice, el nombre del cuestionario, la fecha, el número, descripción. Si no, y no aplica, ya que esto es un cuestionario de control interno, eso lo vamos a ir verificando nosotros. Entonces vemos en el registro de personal, el archivo individual de cada trabajador contiene fecha de entrada, si no o no aplica. Base del sueldo, contrato de trabajo, examen médico de ingreso, planilla del IBSS, pago de prestaciones sociales de cada trabajador. En cuanto al registro de tiempo, las horas extras y otras bonificaciones especiales son aprobadas por empleados que supervisan las actividades, pero que no preparan las nóminas, que no hacen el pago. Esto es parte de la segregación adecuada de funciones. Los registros de tiempo u otras informaciones que sirvan de base para la preparación de las nóminas son preparados y llevados independientemente de quienes intervienen en la elaboración de las mismas. En cuanto a la preparación y comprobación de las nóminas, las personas que preparan la nómina y liquidan las prestaciones sociales tienen funciones independientes de la contratación o despido del personal. Las nóminas y las liquidaciones de prestaciones sociales son aprobadas por un empleado responsable. En cuanto a los pagos, el pago es hecho por empleados que no intervienen y no controlan la preparación de las nóminas, no son responsables por la contratación o despido del personal, no intervienen y no controlan las liquidaciones de prestaciones sociales. La cuenta bancaria de sueldos y liquidación de prestaciones sociales es reconciliada regularmente por un empleado que no tenga conexión alguna con la preparación de la nómina y pagos. Aquí dice entrega de cheques. Recordemos que debemos actualizar los diferentes formularios que encontremos y no solo actualizarlos, sino adaptarlos a la empresa en específico. Acá también habla de cheques, se comparan los endosos, al menos selectivamente con las firmas de los empleados en el archivo. Se devuelven al cajero o a un departamento distinto del departamento de nóminas los salarios y liquidaciones de prestaciones sociales no reclamados. Eso es en el caso de pago en efectivo. Si hablamos del examen de las cuentas de gastos, pues tenemos que dentro de las pruebas de cumplimiento tendríamos como objetivo determinar si pueden adquirirse mercancías o servicios sin la debida autorización, si pueden realizarse pagos sin estar debidamente documentados y si pueden originarse pasivos sin ser registrados. En cuanto a las pruebas sustantivas, determinar si todos los pasivos importantes o incurridos a la fecha del balance están adecuadamente registrados por su importe correcto y determinar la correcta clasificación según su naturaleza, documentación, cuantía, fecha o época de vencimiento. Y acá tenemos ejemplo de un cuestionario de control interno en el área de las cuentas de gastos. En las compras, las adquisiciones deben hacerse siempre mediante órdenes de compras y con base en cotizaciones. En caso afirmativo, ¿cuántas cotizaciones se requieren? El Departamento de Contabilidad registra y controla las entregas parciales. Fletes. Las cuentas de fletes son revisadas por un empleado familiarizado con las tarifas. Existe un procedimiento que prevenga el doble pago de flete, como por ejemplo anotar el número de guía. En otros gastos, las facturas que no sean por materiales o mercancías, por ejemplo, propaganda
Honorarios, arrendamientos, gastos de viaje son aprobados antes de su pago por los respectivos jefes de departamento. ¿Tiene la empresa un procedimiento satisfactorio para la aprobación de reembolsos por concepto de gastos de viaje? Estos son algunos ejemplos del cuestionario, de los procedimientos, de los objetivos. Todo va a depender del caso particular que ustedes estén estudiando. Por lo tanto, la invitación es a revisar un poco más sobre los procedimientos, las pruebas de cumplimiento, las pruebas sustantivas, cómo pueden elaborar un buen cuestionario de control interno para que sigan ustedes preparándose en esta área tan importante. Espero les haya sido de utilidad. Nos estamos en contacto.